Hola amigos, hoy les traemos un personaje, un genio militar, Cayo Julio César. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C. y vivió hasta el 44. Se dice que fue descendiente de los conquistadores de la antigua Troya. Él sabía su pasado y linaje, por lo cual de alguna manera intuía que iba a ser alguien grande en la vida. Al finalizar, les vamos a incorporar algunos datos curiosos de Julio César que hasta el día de hoy son poco conocidos. Les pedimos que si todavía no se ha suscrito al canal lo haga, que se suscriba, le dé clic a la campanita para que podamos avisarle cuando subamos nuestro siguiente contenido. Continuamos. A los 16 años muere el padre de Julio César. Este joven, de alguna manera, se aferra a la personalidad de su tío, Cayo Mario. Su tío era el líder del bando popular, un hombre muy inteligente, carismático, que había logrado prácticamente dominar un 50% de la población romana. Pero en el otro bando estaba Sila, quien dominaba el otro 50%, y por eso tenían entre ellos una guerra civil brutal. Durante 2 o 3 años esta batalla se llevó muchísimas vidas, pero finalmente Sila fue el vencedor y entonces también su tío falleció. Pero entonces Sila, que era despiadado, comenzó a perseguir a César a sabiendas de que el jovencito tenía la sangre de la alcurnia de esta familia de los Julios. Entonces César tuvo que ocultarse durante varias noches de casa en casa hasta poder huir para el oriente, a Bitania, donde finalmente, con su gran elocuencia e inteligencia, consigue establecerse y hacerse amigo del rey. Y es que la función de cada uno de ellos era particularmente específica. Marco Craso, un hombre muy inteligente, un comerciante hábil y multimillonario, decide ampliar la flota y dominar todo el comercio en el Mediterráneo. Pero necesitaban el poder de Pompeyo Magno, así que sus ejércitos controlaban, defendían, cuidaban la seguridad de Roma. Había que ampliar el imperio. César ofreció ir a conquistar las tierras más impenetrables y solicitó las Galias. Derrota a los helvequios en Ródano, derrota a los suevos en Vosgos, derrota a los belgas y finalmente tiene, a través de construir barcos especiales, unas grandes victorias en Normandía y en Britania. Para cuando regresa a las Galias en el 53 a.C., un rey llamado Vercingetorix había congregado a la gran mayoría de las tribus galas de todo ese territorio para defenderse de esta invasión romana. Se cuenta que César quiso atrapar a Vercingetorix, pero todo lo contrario, como que las fuerzas de Vercingetorix estuvieron a punto de atraparlo a él. Finalmente ambas fuerzas se repliegan y Vercingetorix se va para la ciudad de Alesia, una ciudad amurallada, y ahí espera reunir para fortalecer su ejército a todas las tribus galas. Lejos de huir o alejarse de las fuerzas de Vercingetorix, se dirige hacia Alexia y con sus legiones cercan y sitian a toda esta ciudad amurallada. Se cuenta que Vercingetorix queda sorprendido y lógicamente manda emisarios para reunir a los ejércitos que vienen lentamente en dirección a ellos a defenderlos. Pero César tiene un plan, crea toda una muralla alrededor y se quedan defendiéndose dentro. Cuando finalmente las fuerzas galas de tribus que venían a ayudar a Vercingetorix se topan con una muralla romana perfectamente elaborada, esto lo aprovecha César para tomarlos por sorpresa, abriendo un canal en la muralla, y con este sorpresivo ataque César logra derrotar al enorme ejército que venía a defender a Vercingetorix. Finalmente es el mismo César quien nos cuenta en sus memorias que fue el mismo rey Vercingetorix el que
salió de Alesia solo, a caballo, con sus mejores atavíos, y finalmente se postró a sus pies. No iba a ser tan fácil para César ese regreso, duró años de hecho. Porque al mismo tiempo, mientras las noticias de las victorias de César en las Galias llegaban a oídos de toda Roma y la fama se acrecentaba, Craso sentía que su poder había disminuido en el triunvirato, así que Craso, para no ser menos, lleva un contingente de legiones a luchar ante Partia. Pero la habilidad de Craso evidentemente no llega a la altura del César. Se cuenta que lo mataron derritiendo oro puro y echándoselo en la boca. De esta manera, ante la muerte de Craso, el que queda solo en Roma, dirigiendo y controlando la ciudad y a toda la comunidad, es Pompeyo. Pompeyo convence al Senado de que Julio César se tomó más años de lo debido y utilizó fuerzas de Roma para su propio beneficio, para enriquecerse. Lo esperan en Roma para un juicio. Así que finalmente se ponen de acuerdo con los altos mandos que lo acompañaron en tantas batallas y que lograron grandes victorias, y deciden avanzar hacia Roma. Si no les van a dar el crédito que se merecen, lo van a tomar por la fuerza. Es así que en el año 49 a.C., el César decide cruzar el Rubicón y avanzar hacia Roma a marcha acelerada. Ante la noticia del avance de las fuerzas de César en dirección a Roma, Pompeyo decide huir junto con algunos senadores y cruzar hacia Grecia, en donde planea reunir todos los ejércitos que tienen esparcidos por ese sector. Y es que César sabe muy bien que con Pompeyo en Grecia, juntando ejércitos, es evidente que la guerra no ha terminado. Se enfrentan en la batalla de Farsalia. En una segunda vuelta y con otros contingentes que logran cruzar después en embarcaciones, César termina por derrotar a Pompeyo, que no es capturado, logra huir hacia Egipto, donde Ptolomeo, en lugar de apoyarlo, siente que esto va a traer hacia él la ira de Julio César y prefiere cortarle la cabeza. Julio César, con su pequeño contingente militar, se refugian en el Palacio de Alejandría. Cuando César está ya en Roma, se le otorga el título de dictador perpetuo. Recordemos que Roma comienza como una república. Entonces todas estas gentes poderosas temían a César y que fueran ellos los que quedaran después relegados. Pero César se otorga demasiados privilegios y es entonces que, mientras están haciéndole leer algunos pergaminos que César tiene que revisar, todos los senadores confabulados comienzan a apuñalarlo. Se dice que incluso él llega a ver a su ahijado Bruto y que le dice las famosas frases: hijo, tú también, hijo. Y es que se dice que Bruto, que finalmente fue quien orquestó el asesinato, es hijo de Servilia, quien, a pesar de haber estado casada, hubiera tenido amoríos secretos con el César, por lo cual el propio Bruto podría haber sido un hijo ilegítimo del mismísimo Cayo Julio César. Y tal vez por esto, años más tarde, el mismo Bruto tomara la decisión de suicidarse. Cuando después de este asesinato cruel, los senadores y los jurados dieron a conocer al pueblo que habían sido liberados, que ya el opresor César había sido asesinado, el pueblo se echó sobre ellos, se armó una revuelta, hasta que finalmente el propio Marco Antonio recuperó el cuerpo de César y lo llevaron a una de las plazas principales, donde le hicieron la pila de fuego, en donde por fin fue cremado. Se cuenta que el mismo pueblo honró a ese hombre que le había dado tantas glorias, que la gente, los propios patricios, la gente de dinero les tiraba joyas al fuego, en honor a este hombre que había llevado al pueblo romano a la gloria más grande de la que tenía en memoria.
Otro de los logros fue que distribuyó a los que se llamaron los veteranos en todas las provincias. Y de esa manera llevó la cultura a diferentes partes del mundo en aquel momento del Gran Imperio Romano. Otra de las curiosidades es que él realmente donó miles y miles de terrenos, de tierras, a la gente más humilde, porque de alguna manera todavía conservaba los ideales de aquel, su primer padre político, su tío Cayo Mario. Y otra curiosidad es que el momento en el que él muere está en Roma Cleopatra con su hijo Cesarión. Sin embargo, Cleopatra a los 2 o 3 días huye rápidamente y regresa con Cesarión a Egipto. Así llegamos al final de esta biografía breve de un hombre increíble, de Cayo Julio César, de Julio César el emperador, del César. Incluso los siguientes emperadores agregarían ese nombre, César, a sus propios nombres. Si te gustó el video, te pido que le des like, que te suscribas al canal, eso nos va a ayudar mucho. Muchísimas gracias.